El otro día hice una clase, es decir, yo mismo hice un mapa conceptual de bueno, un poco de todos los niveles que existen, niveles entre comillas, en la realidad, ¿no? Tenemos un primer nivel que es el nivel de lo fundamental, de los campos cuánticos, luego tenemos el nivel de las partículas subatómicas que emergen de la excitación de esos campos cuánticos, luego tenemos los átomos, la materia que forman estas diferentes partículas cuando interaccionan entre sí, luego al tener esos átomos se pueden combinar para formar elementos químicos y sustancias químicas y moléculas. Luego esas moléculas se pueden juntar para formar estrellas, pero también seres humanos. Entonces, y luego ya por último, ¿no? Y no solo estrellas, sino en sí vida, y de esa vida, cómo emerge de ahí también conciencia, ¿no? Entonces, estaba haciendo un mapa conceptual de todas estas diferentes capas que existen. Y para empezar, no solo me acabo de dar cuenta ahora de que son un poco estos niveles que describía de mi consciencia, a mi manera, con mi vocabulario particular, sino que por otro lado, cuando realicé este mapa conceptual y empecé a hablar de los diferentes niveles, me dije que de ahí podría salir como la clase, ¿no? Justamente un capítulo para cada uno de los niveles de ese mapa conceptual, y me dije que cada capítulo, en vez de enseñar diagramas aburridos o ecuaciones, que enseñara simplemente pues un dibujo, ¿no? Y que ese dibujo de alguna manera encapsulara el concepto más importante, la idea clave que caracteriza cada uno de esos diferentes niveles de la realidad. Y bueno, realmente este dibujo es un esbozo del que podría encabezar, ¿no? la introducción de este mapa conceptual, de esta serie de clases, porque este dibujo lo que expresa muy bien, a mi parecer, es esta noción que de una superficie, en este caso roja y azul, dos-dimensional, pueden aparecer o pueden generarse relaciones, interrelaciones de esas partes, lo que aquí son las comillas y los puntillos verdes, que en el caso de las que están tocando la superficie parece que estén chisporroteando, ¿no? Y cómo de ese chisporroteo, cómo de esas diferentes interacciones inmutables que se forman, puede emerger, ¿no? Un semblante de algo más complejo, de una propiedad emergente cuya estructura de esa propiedad emergente, cuya estructura esté caracterizada, esté descrita por este chisporroteo verde. O dicho de otro modo, cómo realmente lo que cada uno de estos niveles lo podemos entender porque hemos desarrollado un lenguaje para hablar de las estrellas y cómo se comportan, otro lenguaje para hablar de los átomos y cómo se comportan. Entonces, a efectos prácticos, cada nivel es su propia versión de este dibujo que acabo de dibujar aquí, ¿no? Porque cada nivel es este conjunto de variables, aquí toda esta masa verde de puntitos que todos dan vueltas alrededor de esta espiral. Esos puntitos verdes no dejan de ser los diferentes conceptos que existen en cada uno de estos niveles, sean átomos, moléculas, ciudades, estrellas, lo que sea, y luego justamente eso está caracterizado, está descrito, ha desarrollado un lenguaje, ya sea científico o más metafórico, un lenguaje capaz de describirlo y contar su historia y, por lo tanto, de alguna manera, dictaminar su propio futuro, su propio desarrollo. Y bueno, esta es un poco la idea básica, ¿no? La idea general y más fundamental que quiero inspirar con este libro, cómo en cierto sentido la realidad es un castillo de naipes construido a partir de estas emergencias y emergencias de esas emergencias y emergencias de esas emergencias, así hasta, bueno, quién sabe si el infinito, ¿no? Pero esto es un poco el comportamiento que sigue el universo en su expansión y en su evolución.
Y la última planta, por así decirlo, o en todo caso la planta donde nosotros nos encontramos, dictamina cómo nosotros vemos todo lo demás, cómo nos vemos parte de esta cadena de emergencias que nos linka hasta con el origen de este propio universo. Y bueno, también me gusta un poco la dualidad de la interpretación de la imagen, porque por ejemplo si te digo que todo este acúmulo de cosas verdes es una cabeza, entonces verías el vórtice como si fuera un ojo, entonces de repente todo esto se convertiría como en la cabeza de un ente que parece estar emergiendo de algo dos-dimensional, ¿no? Este concepto de emergencia de la consciencia. Pero por otro lado, si te dijera que el vórtice no es un ojo, sino que es el centro de este objeto, entonces más o menos la forma de lo que antes era una cabeza, justamente te podría recordar a un cerebro. Entonces, como la mente y la consciencia, ¿no?, son esta propiedad ambivalente, dual, que depende cómo se interprete, es una cosa, adquiere una forma u otra. Entonces, bueno, me gusta por eso esta imagen como primera imagen, ¿no?, que introduzca el concepto básico del libro y en general del